Doxológicamente a la coeclesía en Toquistón, Shalom Mashlomá para los hermanos, Shalom Mashlomé para las hermanas. Es una bendición gloriosa, sempiterna y bendita el poder saludarles a ustedes como el Jolaos Tauteum, como el pueblo de Dios, que hoy ha venido a buscar la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo aquí al Baos, lo que viene siendo el templo, la Mikdash Knesset, la casa de Dios. Quiero saludarles pues siempre en el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión gloriosa y sempiterna del Espíritu Santo. Dios bendiga a nuestras autoridades eclesiásticas, al Rosh de nuestra misión, al doctor Iván Reyes como superintendente general de nuestra misión. Dios bendiga a los ministros de Dios que predican también la palabra, al licenciado Cristian Reyes, presidente del comité ejecutivo de nuestra misión. Dios bendiga al licenciado Man Emanuel Reyes como vicepresidente del comité ejecutivo. Dios bendiga también la vida del licenciado Pablo David Reyes como presidente del comité ejecutivo allá en Guatemala. Y gloria al Señor por la vida de las ministras de Dios, ministra de Dios licenciada Alma de Reyes como representante específica de la superintendencia. Y Dios bendiga pues a cada una de las ministras. Dios bendiga a la ministra local que pues el día de hoy no se pudo hacer presente por algunos quebrantamientos de salud que se están dando a causa de los cambios climatológicos que ya se comienzan a efectuar en estos meses, pero pues siempre pidiéndole al Señor fortaleza para que el Señor también mantenga una sanidad genuina en la vida de los creyentes y de sus hijos. Que Dios bendiga a cada uno de los hermanos, a los hermanos que tuvieron la dirección de este servicio, a los hermanos que en el nombre de Jesucristo también glorificaron a Dios. Creo yo que es importante reconocer que el Espíritu Santo habla por medio de su palabra. Dicen, a mí que le más fuerte esa fe para Hay que reconocer, mis amados hermanos, que el Espíritu Santo habla a través de las Sagradas Escrituras y nos enseña claramente lo que nosotros debemos de hacer. A lo que mencionaba mi hermano que dirigía, que creo que es importante que cada uno de nosotros también aprendamos, porque la misma palabra de Dios también dice, exhortaos los unos a los otros en el amor de Dios. Y creo que cada exhortación, media vez sea de la palabra, tiene que servir para edificación de cada creyente. Por eso dice la Biblia en el libro de Efesios, dice la misma palabra de Dios, que no salga de vuestra boca palabra corrupta, sino que tiene que salir palabra que sea grata y de buena edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Por eso es una bendición gloriosa el poder pues participar de esta bendición de estar acá en la casa de Dios y de venir a escuchar el mensaje poderoso de las Sagradas Escrituras. El día de hoy, mis amados hermanos, ya hemos glorificado a Dios, pero viene lo más importante. Y quiero llevarles a la palabra de Dios, por favor, y quiero que vayamos en el nombre de Jesucristo a lo que dice el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 11. Hoy quiero hablar acerca de algo muy importante. Recuerde que hemos venido a glorificar a Dios y hemos venido a hacernos partícipes de lo que viene siendo la sangre de Jesucristo. Hoy hemos venido a hacernos partícipes de este mandamiento cristológico de la palabra de Dios que para nosotros tiene que servir de edificación, de bendición en nuestras vidas. Tal vez mucho creyente no ha entendido la importancia de hacerse partícipe de la sangre de Cristo, pero ¿sabe usted que lo más triste es de que el creyente no ha entendido lo que es ese privilegio santo de pertenecer al pueblo de Dios, de pertenecer a la iglesia de Cristo y más que todo el privilegio santo que es llamarse hijo de Dios? Porque ese es un título que a nosotros se nos es encomendado como parte fundamental de pertenecer a un reino sempiterno. Dígale al hermano que está a su par, usted es hijo de Dios, no porque usted se lo haya puesto como título, sino porque el Padre, a través de su palabra, se lo ha denominado a usted.
Déjeme decirle, mi amado hermano, que el ser hijo de Dios no depende de nosotros nada más, sino depende del Padre que está en los cielos, que observa en nosotros una sujeción directa hacia su palabra. Hoy todos se quieren llamar hijos de Dios. Hoy todos, lastimosamente, se llaman, según ellos, hijos de Dios. Y usted escucha cualquier denominación a nivel nacional, a nivel internacional, y todos se quieren llamar hijos de Dios. Si antes bien, pues Dios bendiga a las personas que nos visitan. Dios bendiga al hermano Maynor Martín, que trajo como invitado a Jacobo Martín. Dicen amén. Pues sean bienvenidos a la casa de Dios. Por favor, mis amados hermanos, algún hermano fiel que venga. ¿Dónde estará Jacobo Martín? Yo creo que es el hermano que está en medio, o no sé en dónde estará, pero algún hermano, por favor, que le dé un abrazo de bienvenida. Dicen amén. Pasen por favor y Dios bendiga a las personas que nos visitan. Pues en el nombre de Jesucristo es importante, como ya le he venido diciendo, recibir el título de parte de Dios que somos verdaderamente hijos de Dios. Usted va a escuchar hoy en día mundialmente a todos decir, todos somos hijos de Dios. Pero déjenme decirle que ese título es un título valioso, importante y un privilegio que depende de Cristo, del Espíritu Santo y del Padre. No depende de que nosotros vengamos y porque creamos de que vamos a una iglesia o porque creamos que sabemos un poco la Biblia, ya nos hacemos llamar hijos de Dios. De ninguna manera, porque estamos cayendo en el error de las iglesias contemporáneas de creer que un hijo de Dios es aquel solamente que sabe que Dios existe y que pueda decir, yo creo en Dios. A través de la luz de la palabra, vamos a ver cómo se forma un verdadero hijo de Dios. Vamos a la Biblia, San Juan capítulo 1, versículo 11. Dentro del cuerpo de Cristo, la situación es lamentablemente triste. Muchos evangélicos, muchos cristianos, muchas personas que siguen a Cristo, creen que todos somos hijos de Dios. Y muchas veces se afirma simplemente porque se asiste a una iglesia. Pero déjeme decirle, mi amado hermano, que el asistir a una iglesia muchas veces no es algo que te denote como un hijo de Dios, sino que se necesitan muchas características, dentro de las cuales también está asistir a la iglesia, pero la asistencia a la iglesia tiene que denotar también muchos factores que tú vas a demostrarle a tu Padre. Para que el Padre te tome como hijo, existen muchos factores que se van a manifestar en la vida de ustedes. Vamos a ir a la luz de la palabra y vamos a ver quiénes somos aquellos que formamos la familia de Cristo. Vamos a ver a la luz de la palabra, de la Biblia, quiénes son los verdaderos hijos de Dios. En esto se denota el griego que es huios kouteo, que significa hijos de Dios, o en el hebreo que es Benei Elohim, que significa también hijos de Dios. Los hijos del Dios Altísimo son aquellos que, según la Biblia, cumplen con estos parámetros que Dios nos pide. San Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. ¿Ya lo tienen, mis amados hermanos? Leámoslo por favor fuertemente, que dice la Biblia, en el nombre del Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. ¿Qué dice la palabra de Dios fuertemente? Volvamos a leer por favor versículo 12, que dice la Biblia: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser ya hechos, hijos de Dios. Mira al hermano que está a su par antes de sentarse y dígale: nosotros fuimos hechos hijos de Dios. ¿Sabe usted que esta es la más grande confusión? Puede sentarse, mi amado hermano, muchas gracias. Esta es la más grande confusión que existe hoy en día dentro de la iglesia,
de Jesucristo. La confusión más grande es decir, mi amado hermano, todos somos hijos de Dios porque todos creemos en Dios. Si uno, mi amado hermano, le pregunta hoy en día a una persona que asiste a una iglesia, ¿tú eres hijo de Dios? Él dice, sí, yo soy hijo de Dios porque yo creo en Dios. Y puede que lo lleve a este versículo, y en este versículo se manifiesta lo que dijo Cristo cuando decía, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados, de ser hechos, hijos de Dios. Pues déjeme decirle que la palabra creer abarca muchos sentidos específicos, y no solamente estamos hablando de decir yo creo, porque estaríamos equivocados al momento de pensar que solamente por decir creo, nosotros somos hijos de Dios. La palabra creer, mis amados hermanos, en todo el sentido de esta palabra y en todo el contexto denota que cuando nosotros creemos, nosotros aceptamos, oiga muy bien, en nuestra vida, en nuestro corazón, aceptamos lo que Cristo dijo ser. Primero, nuestro Salvador. Diga conmigo, yo acepto y reconozco que Cristo es mi Salvador. ¿Dicen amén? Creer lo que significa Cristo en nuestras vidas. Porque sabe usted que mucho creyente no entiende el sentido de la palabra creer, pero cuando hablamos de creer estamos hablando de creer lo que significa Cristo en nosotros. A ver, esto es una escuela dominical, mi amado hermano, y quiero que usted comience a analizar en su mente y en su corazón, y por eso quiero que me ponga mucha atención, porque usted puede caer en un error garrafal, en un error contemporáneo de pensar que usted es un hijo de Dios y muchas veces no darse cuenta que está a un paso a ser un hijo de Dios, pero todavía no lo ha alcanzado. Tal vez usted es un creyente fiel, usted es un creyente que lee la Biblia, usted es un creyente que busca a Dios, usted es un creyente que ora, usted es un creyente que ayuna, pero existe un significado verdadero, de la palabra creer en nosotros, que es ¿qué creemos nosotros que Cristo significa en nuestras vidas? Porque sabe usted que aquí hay mucho creyente que ha nacido dentro del Evangelio, inclusive hay mucho creyente que se ha bautizado. La mayor parte de los creyentes aquí están viviendo una vida totalmente dentro del Evangelio, pero están muchas veces dudando de quiénes son ellos ante Dios y de qué es Cristo para ellos. Y por eso en esto se tiene que manifestar el significado de la palabra creer. ¿Qué es Cristo en su vida? ¿Qué significa Cristo en su vida? Pregúntele al hermano que está a su par, ¿qué significa Cristo en su vida? Pregúnteselo usted, ¿qué significa Cristo en mi vida? Depositar nuestra fe en Él denota la palabra creer. Pero ¿sabe usted que la palabra que aquí nos menciona creer define dos expresiones directas? Primero, sujeción. Cuando yo creo en Cristo, yo me sujeto. Oiga muy bien. Segundo, lealtad incondicional a Cristo. Vuelvo a repetir, la palabra creer, por eso aquí dice la Biblia, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces la palabra creer denota dos cosas: sujeción y lealtad incondicional. Dicen amén. Cuando hablamos de sujeción, mis amados hermanos, vamos al libro de Santiago, por favor, y quiero explicarles esta expresión de la palabra. Entonces, cuando hablamos de creer, y por eso usted tiene que entender que no cualquiera se puede llamar hijo de Dios, puesto que un hijo de Dios lo primero que busca es sujetarse a Cristo. Y estar sujeto a Cristo, mi amado hermano, significa estar debajo. Ahorita le voy a explicar esto.
Pero vamos a Santiago, se lo voy a explicar a través de la palabra. La palabra sujeción, mi amado hermano, en un sentido literal, significa estar sujeto a algo, estar atado a algo, estar atado o sujeto a alguien, o estar sujeto o atado a normas, a leyes o a principios. Dicen amén. Por ejemplo, la palabra sujeción se puede dar en el hecho en el cual usted, mi amado hermano, al momento de entrar a este país, usted está viviendo en un estado de sujeción a la ley de este país. Dicen amén. Que usted está consciente, oiga muy bien, todo creyente, toda persona, todo ser humano que pone un pie en Estados Unidos está consciente de que debe de estar sujeto a las leyes de este país, porque el no estar sujeto puede traer graves consecuencias a su vida. Amén. Ya lo que yo les decía a los hermanos, por ejemplo, las leyes a las cuales el ser humano debe de estar sujeto en este país se le denotan un poquito más estrictamente a una persona, por ejemplo, a alguna persona que se vuelve residente o se vuelve ciudadano americano. Porque la persona que se vuelve ciudadano americano, residente o que tiene un permiso de trabajo, tiene un permiso, mi amado hermano, por el gobierno de este país a poder estar en este país de una manera legal. Entonces, al que le dieron permiso de trabajo, le autorizaron trabajar. Al que le dieron residencia, le autorizaron vivir en este país, no solamente trabajar, sino le autorizaron vivir en este país. Puede salir, puede entrar, pero tiene que regirse a las leyes. Pero aquel que agarra la ciudadanía o que opta por recibir su ciudadanía, él se compromete, oiga muy bien, más estrictamente a vivir en sujeción, porque está formando parte, mi amado hermano, de lo que viene siendo este país de una manera directa. Por ejemplo, no es que se vuelva canchito, ¿verdad? Ni de ojitos verdes, o que digamos que se vuelva gringo, pero prácticamente se vuelve ciudadano americano de los Estados Unidos. No le cambia el pelo, no le cambia la cara, no le cambian los ojos, pero sí le cambia, mi amado hermano, el estado de sujeción del que tiene que vivir en este país. El compromiso, que por ejemplo ya cuando esa persona viaja a otro país, ya va representando el nombre de un país en general. Por eso es que le dan su pasaporte. Y créanme que ir con el pasaporte americano a todos los países es mucho más pesado, ¿verdad? Sin hacer de menos a Guatemala, pero es mucho más válido, pesado, reconocido en cualquier otro país. Amén. Entonces la responsabilidad de ese ciudadano es mantener muy bien visible lo que viene siendo el haberse conmemorado ciudadano americano. Y sabe que eso mismo pasa con nosotros como hijos de Dios. Que nosotros como hijos de Dios, al momento de creer en el nombre de Cristo y encontrar en nuestra vida ese acto de sujeción, estamos en la responsabilidad de estar sujetos a las leyes de Dios en donde quiera que estemos. Vuelvo a repetir, un ciudadano americano tiene que estar sujeto a las leyes americanas en todo país en donde él se encuentre. Y lo mismo pasa con un hijo de Dios. Un hijo de Dios tiene que estar sujeto a la palabra, tiene que estar sujeto a Cristo, tiene que estar sujeto al Evangelio, tiene que estar sujeto a la doctrina, tiene que estar sujeto, mis amados hermanos, al Espíritu Santo, tiene que estar sujeto a Cristo, tiene que estar sujeto al Padre, y ante todas las cosas tiene que estar sujeto porque es un hijo de Dios. ¿Sabe que a veces yo me he dado cuenta que hay creyentes que cambian de estado, cambian de país, cambian de ciudad, cambian de trabajo, cambian de casa, cambian de cualquier manera que cambien? Muchas veces se les olvida la responsabilidad que ellos tienen como hijos de Dios, principalmente si usted está bautizado, presentado en la iglesia, y si usted ha recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Si usted se quiere hacer llamar hijo de Dios, nada ni nadie puede apartarlo ni separarlo del amor de Cristo, porque aquel que es un hijo de Dios
debe de estar sujeto a su Salvador. Dicen amén. Vamos a Santiago, por favor, capítulo 5. Entonces la palabra sujeción, démosle ofrenda de palmas al Señor, hermanos, disculpen. Sujeción es estar sujeto, atado, sujeto o atado a algo o a alguien. En este caso, la sujeción como hijos de Dios es estar sujeto y atado a Cristo. Por eso hay algo que usted tiene que repetir en sus oraciones, mi amado hermano, lo que dijo Cristo: de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado. Y sabe usted que aquí esto no solamente se le denota a los espíritus inmundos, porque a veces la gente piensa que este versículo solo es para los demonios, pero no es así. Los versículos de la palabra de Dios pueden ir denominados a varias expresiones en nuestra vida. Una de ellas es estar sujeto a la verdadera religión, que es el Evangelio de Cristo. Recuerde usted que la palabra religión viene del latín, que es religare, que quiere decir estar atado a algo o a alguien. En este caso es Cristo. Un verdadero creyente que ha aceptado el Evangelio de Cristo como su única religión está atado a Cristo. Dicen amén. Por eso la Biblia nos enseña en el libro de Santiago capítulo 5, versículo 7, que la palabra sujeción, mi amado hermano, se tiene que expresar de esta manera. Porque sabe usted que cuando nosotros estamos sujetados a Cristo, es ahí donde comenzamos a recibir nosotros el derecho, la potestad y la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Capítulo 4, versículo 7. Dice la Biblia: sometemos pues a Dios. Diga conmigo: me someto. La palabra someterse quiere decir estar debajo. ¿Se acuerda usted que dice el Salmos 91? El que habita bajo el abrigo, no, al abrigo no, bajo el abrigo del Altísimo. Eso dice la versión antigua. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra ¿de qué? Del Omnipotente. ¿Qué quiere decir morar bajo la sombra del Omnipotente? Vivir bajo su autoridad, poder, respaldo y dominio. En pocas palabras, someterse a Dios. Diga conmigo: someterse a Dios es vivir bajo el gobierno sempiterno de Dios. Dicen amén. Someterse a Dios o sujetarse a Dios, mi amado hermano, que la palabra someterse y sujetarse significan lo mismo, viene a pertenecer al hecho de que usted como hijo de Dios debe de vivir bajo sujeción y bajo el gobierno de su Creador. Por eso vuelvo a repetir, esta es la primera característica de un hijo de Dios. No puede decir aquel: yo soy un hijo de Dios cuando hace lo que quiere. ¿Dicen amén? ¿Sabe que esto me recuerda mucho a la expresión de los papás? Que nunca se me va a olvidar una expresión de unos papás que le decían a su hijo: mira, si vos vas a ser mañoso, vas a ser pecador, vas a ser abusivo, olvídate que yo soy tu papá. Y sabe usted que cualquier papá puede pensar en eso, porque sabe que va a pensar el papá: si este hijo no se compone, no se arregla, no se endereza, no se deja gobernar por mí, es un abusivo, es un altanero, es irrespetuoso, me insulta, se ha atrevido a levantarme la mano, mejor que haga lo que quiera, yo dejo de ser su papá. ¿Dicen amén? Entonces lo mismo pasa con Dios. Una persona que no vive bajo la sujeción de Dios, es imposible que le pueda decir a Dios: Señor, yo soy tu hijo, cuando el Señor le pide a sus hijos vivir bajo la sujeción de su palabra. Que lo que Dios te pide, mi amado hermano, lo cumplas. Que lo que Dios te ordena, te sujetes a ello. Que lo que Dios te pide que tú hagas, lo hagas pensando que el que te lo está diciendo es tu Padre Celestial. Porque tú eres su hijo. Porque te dio autoridad, te dio potestad de ser llamado hijo de Dios.
Por eso, como le decía yo en una ocasión a un creyente, mira, que no se te ocurra en algún momento pensar que sos hijo de Dios si toda tu vida has hecho lo que has querido y nunca has tomado en cuenta a tu Padre Celestial para preguntarle si está correcto lo que vas a hacer delante de Él. Porque si Dios es nuestro Padre, Él tiene que decirnos qué hacer. Dicen amén. ¿Está escuchando, papá? ¿Verdad que sí? Porque uno como papá, ¿qué le dice uno a su hijo? Yo soy tu tata, yo soy tu papá y vos vas a hacer aquí lo que yo te diga. ¿Verdad que sí? Más esos viritos chiquitillos, molestones, malcriados, que se la pasan corriendo. Y que el virito ya a los 5 años ya va con la mano con el papá. Yo no sé si usted es así, pero yo sí soy así. Bueno, baja esa manita y un jaloncito de orejas, porque aquí el que manda, ¡pah!, soy yo. ¿Verdad que sí? Y es cierto, porque el que manda es usted, el que gobierna su casa es usted. Entonces viene Dios y te dice lo mismo. Te vas a sujetar a la corrección de la palabra, te vas a sujetar a los mandamientos establecidos, te vas a sujetar a lo que yo te he pedido, como dice la misma palabra de Dios, que nosotros debemos de morar bajo la poderosa mano de Dios. Te vas a sujetar a lo que las leyes de mi palabra te piden, te vas a sujetar a mi evangelio y a la doctrina, o vas a vivir conforme a tu voluntad. Porque si te sujetas, eres hijo de Dios, pero si no te sujetas, entonces haces lo que quieres, pero más adelante vas a ser como los fariseos, que recuerden que les dijo Cristo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel que quiere ser hijo de Satanás, los deseos de Satanás quiere hacer, pero aquel que es hijo de Dios, los deseos, la voluntad y los mandamientos de Dios cumplen en su vida. Dicen amén. Se sujeta. Por eso dígale al hermano que está a su par: sujétese a Dios. Amén. No es difícil. Es cuestión de que usted, mi amado hermano, permita que el ser que quedó aquí en medio nuestro, siendo enviado por el Padre y siendo dejado por Cristo, que es el Espíritu Santo, el Paracletos, Él lo guía a usted. No es difícil. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que muchas veces el ser humano se deja guiar por otras cosas. Unos por su carácter, otros por sus sentimientos, otros por sus pensamientos y otros por sus pasiones. Pero no es tan difícil, es simplemente que usted se deje guiar por el Espíritu Santo a través de la palabra. Que cada vez que usted vaya a hacer algo, le pregunte al Señor: Señor, a la luz de tu palabra, ¿qué debo de hacer? Pero a veces lo que menos hacemos para tomar una decisión es abrir la Biblia. Entonces, dice la palabra: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y el diablo, ¿qué, mi amado hermano? Huirá de vosotros. Amén. Y mire pues, y mientras más nos amarramos a Dios, más cerca estamos de Dios. Porque el versículo 8, ¿qué dice? Léalo fuertemente, por favor. ¿Qué dice la palabra? A ver, pero pareciera que ayunó. Por favor, mi hermano, con más fuerza. ¿Qué dice la Biblia? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Dicen amén? Acerquémonos a Dios y Él se acercará a vosotros. Segundo, primero hablamos de sujeción, pero ahorita hablamos de lo más importante: lealtad. ¿Cuántos han sido leales con Cristo? Dicen amén. ¿Cuántos le han mentido a Cristo? ¿Sabe usted que el ser humano hoy en día se ha acostumbrado a no tenerle lealtad a Dios? ¿Cómo demostramos nuestra lealtad? La lealtad se demuestra de muchas formas. Puede sentarse, mi amado hermano. Muchas gracias. La lealtad se demuestra de muchas formas. Una de ellas, mi amado hermano, es de qué manera tú vives como hijo de Dios en tu trabajo. ¿De qué manera tú vives como hijo de Dios en tu casa? ¿De qué manera tú vives como hijo de Dios siendo rodeado por una sociedad o por un grupo de personas que no conoce de Dios?
La lealtad está, mi amado hermano, en lo que tú eres capaz de hacer para Cristo sin que te avergüences. Puede que las personas te miren como alguien extraño, pero la palabra lealtad, mi amado hermano, es el cumplimiento de lo que demanda fidelidad y honor. Diga conmigo: fidelidad y honor. Fiel, dice la Biblia, ser fiel hasta la muerte. Entonces la palabra lealtad, que demanda fidelidad, le expresa esto al verdadero hijo de Dios, porque un verdadero hijo de Dios, mi amado hermano, debe de ser fiel a Dios. Pero lastimosamente hoy en día el ser humano no se es fiel ni a él mismo. ¿Sabe usted que tristemente hoy en día las personas no le son fieles, primero ni a ellos mismos y muchas veces ni a sus familias, ni dentro de ellos como seres humanos? La fidelidad no debe de ser una vergüenza para su vida, sino la fidelidad tiene que ser un grado de honor y honra para usted. Porque sabe usted que el ser fiel a nosotros como hijos de Dios se nos va a ser bien recompensado en el día que Cristo venga. Nosotros representamos la iglesia de Jesucristo. Ayer, mi amado hermano, leía algo en el libro de Efesios, que la palabra de Dios hablaba a través del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo decía que el marido representaba a Cristo porque era la cabeza, y la iglesia, que es la esposa, representaba a la esposa acá en la tierra. En pocas palabras, esposo y esposa representan a Cristo y a su iglesia. En pocas palabras, nosotros como iglesia de Cristo, mi amado hermano, representamos a la esposa del Salvador. Si tú perteneces a la iglesia de Jesucristo, mi amado hermano, como hijo de Dios, como Winston, debes de entender que tu fidelidad a Cristo debe de ser intacta, pura. Y es aquí donde usted se debe de analizar, mi amado hermano, que la fidelidad usted no se la debe al ministro ni al hermano que está a su par, sino se la debe a Cristo. Por eso es que hay mucho creyente que a veces, cuando deja de asistir a la casa de Dios, o cuando deja de buscar a Dios, o se aleja de Dios, en lo primero que usted tiene que pensar no es en lo que piensa el ministro ni en lo que piensa el hermano, sino lo que está pensando Cristo de su fidelidad. Porque ¿sabe usted a quién le está siendo infiel usted ahí? A Cristo. Cuando tú pecas y deshonras el evangelio de Cristo, cuando tú eres desobediente, tú eres rebelde, tú eres malcriado, tú, mi amado hermano, te portas de una manera carnal en frente de los impíos, y vienen los impíos y hablan de la iglesia, hablan del evangelio, hablan de ti como hijo de Dios, no le estás siendo infiel a nadie más que a Cristo. Por eso es que un hijo de Dios debe de pensar y analizar que en el momento que él recibió a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, se comprometió a serle fiel a Cristo en su vida, en su comportamiento, en su testimonio y en todo lo que tenía que hacer. Por eso, mi amado hermano, ¿cómo te estás portando en la compañía como hijo de Dios? ¿Estás siendo fiel a Cristo o estás siendo infiel a Cristo que le recibiste? ¿Qué fidelidad estás llevando como hijo de Dios? Porque ser fiel, mi amado hermano, representa respeto. Si usted es un hijo de Dios, debe de aprender a respetar primeramente a Dios, segundo el evangelio, tercero usted y después a su familia. Por eso la Biblia dice: pagad a todos los que debáis. Al que respeto, respeto. Un verdadero hijo de Dios es respetuoso. Amén. ¿Y sabe por qué es respetuoso? Porque es fiel.
Esto es como cuando usted, mi amado hermano, se casa o tiene a su esposa, o hermana, usted tiene a su esposo, la hermana desfiela a su marido porque respeta a su marido. Lo mismo tiene que ser la iglesia. Los hijos de Dios deben de respetar a Cristo, la presencia del Espíritu Santo, porque saben que son hijos de Dios. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por tanto, si tú fuiste hecho hijo de Dios, respeta la presencia del Espíritu Santo en tu vida, porque tú llevas un título en la frente que es el sello del Espíritu Santo, que dice Hijo de Dios. Que aunque tal vez la persona no lo mire, pero el Espíritu Santo sí sabe quién eres tú, sabe que tú creciste en el Evangelio, sabe que tú conoces la palabra, sabe que tú sabes los mandamientos, sabe que tú sabes que es pecado, y el Espíritu Santo te examina, el Espíritu Santo te redarguye, el Espíritu Santo se da cuenta de lo que haces. Por tanto, mi amado hermano, a donde quiera que vayas, pon en alto el nombre de Cristo, porque tú eres hijo de Dios que pertenece a la iglesia de Cristo. Una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, una iglesia, mi amado hermano, que se tiene que ir perfeccionando. No porque tú seas perfecto, porque como tú como ser humano, perdón, puedes tener muchos defectos y errores, pero entiende lo que le dijo Cristo a aquel hombre que había pecado: vete, pero ya no peques más, porque una cosa peor puede llegar a tu vida. Compón tu vida, porque el pecado, su paga es la muerte. Amén. Y es por eso que usted como creyente debe de entender, mi amado hermano, que tal vez usted no lleva el título de otra cosa más que de guatemalteco, pero el título espiritual neumatológico que nosotros tenemos, siendo dado como potestad, autoridad en nuestras vidas por parte de Dios, es que nosotros somos hijos de Dios. Diga conmigo: es un privilegio santo que Dios me tome como su hijo. Dicen amén. Todos quisieran ser hijos de Dios, pero los verdaderos hijos de Dios son aquellos que se sujetan y le son fieles a Dios. No le vaya a estar dando vergüenza a usted en su trabajo orarle a Dios. Mire, el día de ayer tuve la oportunidad de visitar a unos hermanos en el hospital. Ahí en pleno lobby del hospital me puse de rodillas a orar por ellos. Puede que la gente, gracias a Dios, los americanos no son personas que juzguen, porque ellos miran algo y solamente se hacen los locos. Pero puede que haya parecido extraño, pero ¿saben qué es lo que nosotros tenemos que estar orgullosos y tener esa gratitud y alegres y gozosos de que nosotros pertenecemos a un reino sempiterno, y estemos donde estemos, debemos de demostrar que Cristo es el que nos gobierna por medio del Espíritu Santo? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, un hijo de Dios es fiel, fiel en todo. Por eso, mi amado hermano, cuando tú te vayas a portar mal y pase por tu mente hacer algo, lo primero que tienes que pensar: no lo voy a hacer porque yo le soy fiel a Cristo. Amén. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que Cristo a ti te ha dado honor. Y ese honor tan grande, mi amado hermano, te lo da porque Jesucristo te ha rescatado de la esclavitud al pecado y te ha hecho merecedor de una salvación sempiterna. Fiel. Sed fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de la vida. Para estar sujetos y para ser fieles, primero, mis amados hermanos, hay gente que pregunta: pero ¿cómo hago para que yo sea una persona fiel? A veces no puedo, la tentación me gana, como dice alguno, ¿verdad? Por ahí, la carne es débil. Pero ¿sabe usted qué es lo que un creyente debe de pensar? Que aunque su carne sea débil, pero el que lo guía, que es el Espíritu Santo, Él es el que lo gobierna. Vamos a Romanos, por favor, y vamos a hablar de estas características para poder llegar a la sujeción y a la lealtad. Una persona sujeta y una persona leal a Cristo es una persona que se hace llamar hijo de Dios y que verdaderamente es un hijo de Dios. Pero miremos a la luz de la palabra quiénes son los que alcanzan llegar a esto. Porque el Espíritu Santo, mi amado hermano, no está aquí de adorno. El Espíritu Santo, Cristo no lo dejó de aquí en la tierra nada más porque sí. El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios, tiene una tarea. Su responsabilidad es la santificación de los creyentes. Pero ¿sabe usted que la santificación de los creyentes el Espíritu Santo la da guiándolos a la verdad?
realmente es un hijo de Dios. Vamos a la Biblia, Romanos 8. Ser guiado, mi amado hermano, significa que otra persona nos diga qué hacer y que nosotros lo hagamos. Eso es una guianza. ¿Amén? Perdón, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Cuando usted va a los lugares turísticos, en los lugares turísticos siempre ponen un guía. ¿Sabe por qué se le llama guía? Porque le va mostrando a usted todo lo que usted tiene que conocer. Por ejemplo, usted va a San Francisco, allá en San Francisco, California, hay muchos museos. A la orilla de un lugar que se llama Pier 13, creo que es 21, ya no me acuerdo cómo es, pero tiene como nombre Pier, que es el muelle. Usted va y ahí hay guías. Entonces, ya sea que una persona lo guíe o le alquilan una grabadorcita así chiquitilla o un MP3 y usted se pone los audífonos. Entonces usted va caminando y mientras usted va caminando, la persona que está en sus oídos, la persona, que le está hablando en los audífonos, o la persona que va enfrente de usted, le va diciendo: miren, este submarino fue del año 1900 algo, perteneció a la guerra tal, aquí se quedaban a dormir tal soldado, pasó esto, pasó lo otro, en el año mil y tanto, pasó esto. Usted va, lo lleva en un barco, va a la cárcel que es Alcatraz, una de las cárceles más famosas. Le dice: en esta cárcel se escaparon tales personas, unos dicen que se murieron porque aquí el agua es muy fría, otros dicen que quedaron vivos pero se murieron después, y le van explicando a usted. Entonces, ese guía se encarga de informarlo a usted lo que usted va a ir a conocer. Entonces le dan un librito y usted en base a ese librito va escuchando lo que el guía le va diciendo y usted lo va leyendo y se va informando. Entonces, cuando usted sale de ese tour, usted ya sale bien informado. Ya usted sale sabiendo qué fue Alcatraz, quiénes fueron los reos que se escaparon. Fue una de las prisiones más terribles en aquella época, aquí en Estados Unidos. Habían tiburones, le dicen a usted, y sale usted bien informadito de eso. Ya hasta cierto punto, si alguien más le viene a decir algo que no es, a usted no lo puede engañar, porque usted ya escuchó la historia de lo que fue Alcatraz, de lo que fue hasta cierto punto el submarino, o de lo que fueron todas las cosas que usted fue a conocer. Y eso es un guía, el que le enseña a usted y lo informa a usted de lo que usted tiene que conocer. Pues así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro guía. Diga conmigo: el Espíritu Santo es nuestro guía. Él lo informa a usted. ¿Qué dijo Cristo? Él les recordará todas las cosas que yo hablo, dice. ¿Dicen amén? Pero ¿saben qué es lo más bonito que Cristo les dijo? Él los guiará a toda verdad. Entonces, Él es nuestro guía. Por eso le digo, un guía, oiga muy bien, es aquel que lo informa a uno y que lo guía a la información correcta. Un guía, mi amado hermano, o ser guiado significa que hagamos lo que otra persona nos dice. Porque va este guía, ¿verdad? Y le dice: bueno, ahorita nos toca esta parte, y comienza a explicarle. Ahora nos va a tocar esta otra. Entonces usted va siguiendo a esa persona, ¿verdad? Si usted se desvía, se pierde. Entonces usted tiene que ir detrás de todo. Más allá de Guatemala, hay muchos museos, y sabe usted que los americanos viajan mucho a conocer las ruinas, y ahí van todos en filita. Y tienen que seguir al guía para escuchar qué es lo que el guía les enseña. Así tienen que ser los hijos de Dios, tienen que seguir, porque si usted se desvía, se pierde. Usted tiene que seguir a esa persona, porque nuestro guía es el Espíritu Santo. Entonces, la palabra guiar significa seguir a alguien, o que hagamos lo que otra persona nos dice. Muchos de nosotros, mi amado hermano, no hemos aprendido a ser guiados por el Espíritu Santo, porque ahí está el Espíritu Santo diciéndote qué es lo que tienes que hacer, pero muchas veces no dejas que el Espíritu Santo te guíe. ¿Y sabe por qué, mi amado hermano? Porque muchas veces usted se deja llevar más por sus impulsos. Ahí está el Espíritu Santo: mira, Pepito, andate para este lado. Ah, no, pero Pepito, como se deja llevar por sus impulsos, se va para el otro. Puro Jonás, ¿verdad? Porque sabe usted que la dirección de Jonás dice que era para allá,
y Jonás decidió irse para allá. Amén, porque Nínive y Derbe quedaban contrarios la dirección uno del otro. Jonás se tenía que ir para la derecha, pero decidió irse a la izquierda. Y muchas veces el creyente así es. El Espíritu Santo le dice, mira, Pepito, andate por este lado. Pero no, el creyente por sus impulsos, por sus pasiones, por sus pensamientos y porque muchas veces se deja llevar más por lo que piensa, se va para el otro lado. ¿Verdad? Y esto me recuerda cuando le dice uno al joven, al caballero, a la dama, hermano, no te conviene, andate para allá. Pero no puedo, mejor me voy para acá, dice. Entonces, ¿para qué le preguntas al Espíritu Santo? Si vas a hacer lo que querrás, o lo que querés más bien, ¿para qué le preguntas a Dios? Un hijo de Dios se sujeta, porque aunque sea difícil, dice la Biblia, que el camino a la entrada a la salvación es estrecho. Amén. Es difícil, en pocas palabras. Cuando Dios te dice, vete por este lado, aunque para ti parezca algo difícil, complicado, Dios sabe por qué te lo está diciendo. ¿Y sabe por qué? Porque tú no estás solo aquí en la tierra. Tal vez usted piensa que usted está solo, pero usted no está solo. Si usted es un verdadero hijo de Dios, usted tiene a la persona más valiosa aquí en la tierra en estos momentos, y es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Con Él basta para poder tomar buenas decisiones, elegir de una buena manera y vivir una vida confortable en Cristo. Por eso, si te dicen, mi amado hermano, no te vayas para allá, y te lo dice el Señor, ya sea por medio de tu ministro, ya sea por medio de la palabra, haz caso, hermano, porque por eso te vas a pegar un gran tortazo. Y cuando te pegas ese tortazo, luego te arrepientes. ¿Pero por qué te arrepientes? Porque no tomaste una buena decisión, y esa decisión cambia el rumbo de tu vida, porque tomaste una decisión irresponsable. Como le decía una hermana, hermana, ese no era tu destino, pero tú tomaste ese destino. Amén. ¿Sabe que he llegado a una conclusión? Hay personas que viven infelices y que posiblemente llevan una vida totalmente de fracasos. ¿Sabe por qué es? Porque de parte de Dios ese no era el plan de Dios, ni tampoco su destino, pero ellos tomaron ese plan de ellos mismos y que decidieron caer en ese mismo destino. Dígale al hermano que está a su par, el Espíritu Santo jamás te va a guiar a sufrimiento. Amén. Si sufrimos, es por nosotros. Dicen amén. Pero un hijo de Dios que es guiado por el Espíritu Santo no es guiado a sufrir, porque el Espíritu Santo, por eso es que se llama Consolador, porque Él te consuela, Él te cuida, Él te protege, Él te cubre, Él te guía de la mejor manera para que tú no sufras. Escúchame, hermano, oye muy bien. Si tal vez las cosas no te han salido como tú piensas o como tú pensaste que te iban a salir, fue, mi amado hermano, porque tú no dejaste que Dios te guiara por medio del Espíritu Santo. Sí, pudiste haber tenido una vida mejor, claro que sí. Pero ¿sabes cuál fue el problema? Que no dejaste que el Espíritu Santo te guiara. ¿Cómo puedes arreglar eso? No puedes darle al reloj para atrás, mi amado hermano, en su pedía, porque si así fuera, qué bonito, ¿verdad? Hasta todos lo haríamos. Agarraríamos el reloj y vamos para atrás y regresemos el tiempo y compongamos las cosas, pero tristemente no es así, puesto que el tiempo es algo que jamás vuelve ni regresa. ¿Sabes qué es lo único que puedes hacer? Por eso la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. ¿Y sabes cómo comienzan las cosas nuevas? Cuando tú dices, bueno, el día de hoy me propongo, me dispongo en mi vida que de ahora en adelante el que me va a guiar para ser un verdadero hijo de Dios es el Espíritu Santo. Tú mismo no puedes arreglar las cosas. Tienes que dejar que el Espíritu Santo las arregle. Amén. Y esto es de parte de Dios. Dígale al hermano que está a su par, el Espíritu Santo puede arreglar tu vida, pero tienes que dejar
que Él te guíe. ¿Dicen amén? Leamos la Biblia, pues. Por eso un verdadero hijo de Dios deja que el Espíritu Santo lo guíe. Romanos capítulo 8, versículo 14. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios, mis amados hermanos? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son qué? A ver, nuevamente leámoslo, por favor, fuertemente. ¿Quién lo guió a la casa de Dios? El Espíritu Santo. Amén. ¿Quién te guía a hacer la voluntad del Padre? El Espíritu Santo. ¿Quién te guía, mi amado hermano, a recibir tus bendiciones? El Espíritu Santo. ¿Quién te guía a ser sanado? El Espíritu Santo. ¿Quién te guía a lo bueno? El Espíritu Santo. ¿Sabes quién te guía a todas las cosas que tú tienes que recibir por parte de Dios si eres obediente? El Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo te guía, te va informando. ¿Cómo te guía el Espíritu Santo? Hermano, ¿no sabes qué es ayuno? El Espíritu Santo a través de la palabra te enseña qué es ayuno y te guía a que tú ayunes. ¿Sabe que aquí en el Evangelio de Cristo, por eso es de que los del monte Sinaí hacen la obra y la voluntad de Dios como se debe? Porque ellos han sido guiados por el Espíritu Santo. Cuando usted ayuna, sabe por qué ayuna, porque el Espíritu Santo lo guía, pero miremos quién es el Espíritu Santo. Con esto voy a ir concluyendo ya el mensaje. Vamos a la palabra de Dios y vamos a buscar 3 versículos de la Biblia. Primero, el Espíritu Santo es quien nos guía al entendimiento de la palabra de Dios, nos ilumina y aclara nuestra mente pecaminosa y finita, porque nuestra mente lastimosamente es finita, para poder entender la palabra de Dios. Lucas capítulo 24, versículo 44. Miremos quién es el Espíritu Santo. Por eso tú tienes que aprender que el Espíritu Santo te guía. Ministro, pero ¿y por qué me exigen ir a la iglesia? Hermanos, que no te exijo porque yo quiera, sino porque el Espíritu Santo me hace sentir que te diga que vayas a la iglesia. Podés sufrir, ¿entendés? El Espíritu Santo me hace sentir a través de la lectura de la palabra, de los mensajes de las Sagradas Escrituras, que te enseñe, mi amado hermano, que asistas a la casa de Dios, que trabajes, que te esfuerces, que luches contra los espíritus inmundos, porque puedes sufrir. Como le decía yo a un hermano hace unos días atrás, hermano, sujetate a la palabra, porque que tú te sujetes a la palabra te va a hacer más bien a ti que a cualquier otra persona. Porque el que puede sufrir, puede ser tú. El que va a sufrir, vas a ser tú. Cuando estés enfermo, no le eches la culpa a nadie más. Culpate a ti, porque el que no se ha querido sujetar a Dios, eres tú. Cuando estés sufriendo, no le eches la culpa a nadie más. Échate la culpa a ti, porque tú has buscado tus propios males por no sujetarte a Dios. Porque tal vez el Espíritu Santo te dijo, no vayas ahí. Pero como eras arrogante, orgulloso y temerario, ¿verdad? Dijiste, me voy, porque yo soy macho. Pero aquí no son los machos, son los hijos de Dios que aprenden a ser guiados por el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Amén. Vamos a la Biblia. San Lucas 24, 44 y 45. Rápidamente leamos lo que dice la palabra de Dios. Lucas 24, 44 y 45. ¿Qué dicen las Escrituras, por favor, mis amados hermanos? ¿Está escuchando? Dice la Biblia, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moshe, en los profetas y en los salmos. ¿Dicen amén? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen que las Escrituras. Dígale al hermano que está a su par, comprendamos las Escrituras a través del entendimiento que el Espíritu Santo nos da. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14. Primera de Corintios 2:14. Por eso un verdadero hijo de Dios entiende todo esto, mi amado hermano. ¿Y sabe por qué usted es un hijo de Dios y se deja guiar por el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo lo guía a toda la verdad y le abre el entendimiento.
Por eso, si aquí en el monte Sinaí todavía hay creyentes que no han entendido lo que se practica a través de la doctrina de Cristo, es porque no se han dejado guiar por el Espíritu Santo. Y aquellos que ya lo entendieron, es porque han dejado que el Espíritu Santo los guíe. Sigue así, hermano. Porque el Espíritu Santo para eso se quedó aquí con nosotros, para guiarnos a la verdad. Primera de Corintios 2, versículo 14. ¿Dicen amén? Pero el hombre natural, dice la Biblia, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura. Amén. ¿Dicen gloria a Dios? O sea que para un hijo de Dios nunca va a ser locura lo que el Espíritu Santo le dice. Amén. Pero que para muchos creyentes no sea locura lo que practican. ¿Verdad, hermano? Sigamos leyendo. Y no las puede ¿qué? Entender. Yo todavía no entiendo qué es eso de las actividades, hermano. ¿Sabe que ya en unos meses voy a cumplir 8 años de venir yo acá con ustedes? Rápido pasa el tiempo. Y en los 8 años que yo he estado, sin contar los 14 años más que han estado las autoridades, siempre se les ha predicado de la obra de Dios. Ya es triste escuchar que un creyente diga, todavía no entiendo. Amén. Cuando realmente el Espíritu Santo es el que nos hace entender a nosotros. Por eso, mi amado hermano, cuando escuches un mensaje, ponele toda la atención necesaria, porque el que te está hablando a través de su palabra es el Espíritu Santo. Así aprendes. Por eso, como les decía a los creyentes, el hombre exitoso y sabio se aprende por lo menos 5 a 10 palabras al día. Amén. Por lo menos que el día de hoy usted salga sabiendo que usted es un huios touteo, y que como huios touteo, como hijo de Dios, usted tiene que estar sujeto a su palabra y dejarse guiar por el Espíritu Santo. ¿Todavía no entiendes? Lee la Biblia. Dice, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Léalo usted fuertemente, por favor, ¿qué dice la Biblia? Versículo 14, ¿qué dice la palabra de Dios? Por eso, cuando mire a algún creyente que todavía no entiende los mensajes de la palabra, dígale, hermano, te hace falta más dejarte guiar por el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 17. Una persona en una ocasión me decía, ¿por qué en las otras iglesias no se hace lo que en el monte Sinaí se hace o se practica? Entonces mi respuesta fue tranquila, sin ofender a nadie, teológica, bíblica y con mucha razón, con toda la razón del mundo. Entonces le dije, porque aquí sí nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Eso no es una ofensa, es una realidad. ¿Verdad que sí? Yo no ofendí a nadie. El que lo entendió, lo entendió. ¿Verdad que sí? Me preguntaron, ¿y por qué en el monte Sinaí se hace todo lo que se hace y allá en las otras iglesias no? Entonces yo le dije, porque aquí sí dejamos que el Espíritu Santo nos guíe. Aquí no nos dejamos llevar por nuestros sentimientos ni por nuestras pasiones, porque si así fuera, mi amado hermano, tendría un montón de personas revolcándose puros elotes en el piso. Amén. En lugar de personas ayunando en la casa de Dios. Amén. Personas creyendo en el don de la risa, pareciendo payasos y como que esto fuera un circo, y no personas sanando para misericordia y gloria de Dios. Dicen amén. Tendríamos en el monte Sinaí central y en todas las iglesias del monte Sinaí a nivel internacional payasos y no liberados, sanados, santificados,
¿Sabe usted qué tenemos nosotros en el monte Sinaí? La presencia del Espíritu Santo en nosotros, porque nos dejamos guiar por Él. Y como dice la Biblia, el espiritual es aquel que juzga todas las cosas y no es juzgado de nadie. No quiero ofender a nadie, pero es la realidad de las cosas. Entonces yo le decía, ¿sabes por qué aquí practicamos lavatorio de pies, Santa Cena, cubierta de la cabeza? Aquí practicamos ayuno, oración, se le enseña a la gente a glorificar a Dios, se hacen los cultos como se realizan, se predica la palabra a través de la teología, de la ciencia que Dios nos ha dado. ¿Por qué aquí en el monte Sinaí se hacen postraciones, se hacen hincaciones, se hace, mi amado hermano, todo lo correspondiente a los mandamientos, se ayuna, se ora? ¿Por qué aquí la gente aprende a diezmar, aprende a ofrendar, aprende a dar primicias? ¿Por qué aquí la gente trabaja dentro de la obra de Dios y aprende a envolver un tamal? Los hermanos aprenden a hacer pollito y arroz chino. ¿Sabes por qué, mi amado hermano? Porque aquí sí hemos aprendido que el Espíritu Santo es el que nos guía a través de la palabra. Y como dice la Biblia, mi amado hermano, y le puedo mencionar todo lo que le dije a través de textos de la palabra de Dios, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, porque aquí se hace lo que el Espíritu Santo a través de la palabra nos ordena. El monte Sinaí, y disculpe que mencione el nombre así directamente, se deja guiar por el Espíritu Santo. El que lo entiende, y el que no, es porque no aprende. Dicen amén. ¿Sabe usted que yo he visto cómo Dios sana y libera la vida de la gente a través de cumplir su palabra? Por eso la Biblia dice: y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Pero ¿quién nos guía a la verdad? ¿Quién nos guía? A ver, dígalo fuertemente. ¿Quién nos guía a la verdad? El Espíritu Santo. Si no eres guiado por el Espíritu Santo, mi amado hermano, déjame decirte, puedes decirlo, nombrarlo, gritarlo como quieras, pero el Hijo de Dios es aquel que se deja guiar por el Espíritu de Dios. Leamos la Biblia, Efesios 1:17. Ya voy a terminar, no se asuste. 2 versículos más y terminamos. Amén. Aguántese un poquito, ya se va a sentar y ya se va a ir a acostar a descansar su domingo. Dicen gloria a Dios. Efesios 1:17, ¿ya lo tiene? ¿Qué dice la Biblia, por favor? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dicen amén. Lo que es el epignoseos, ¿verdad, mi amado hermano? Que todo lo que usted viene a escuchar es palabra de Dios. Capítulo 3, por favor, del mismo libro, versículo 16. Por eso usted tiene que saber que al momento de venir a la iglesia usted viene a aprender, porque el Espíritu Santo lo guió a aprender. Porque usted es un hijo de Dios. El Hijo de Dios se sujeta. Capítulo 3, versículo 16. Dicen amén. ¿Qué dice la Biblia? Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Amén. O sea, el hombre interior que usted tiene, la mujer interior que usted tiene, va a ser fortalecido por el Espíritu Santo de Dios. Versículo 17, oiga muy bien. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura de la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dicen amén. Está escuchando, y es bueno que se aprenda este versículo. Este versículo, sabe que este versículo fue el que más sentí que ustedes se tienen que aprender aquí en el monte Sinaí, para que ustedes entiendan que es arraigarse a las cosas de Dios como debe de ser para no sufrir. Por eso aquí la Biblia dice arraigados y cimentados. ¿Por qué los árboles no se caen, mi amado hermano, de raíz? ¿Por qué no se desprenden de su raíz?
con cualquier cosita pueden pasar tormentas fuertes. Lo que hacen las tormentas es quebrar los troncos y las ramas, pero no los sacan de raíz. ¿Y sabe por qué? Porque las raíces están bien arraigadas a la tierra. Así tiene que ser un verdadero hijo de Dios. Tiene que tener sus raíces arraigadas al evangelio y a la doctrina de Cristo. Por eso dice la Biblia, un verdadero evangélico, y decía un teólogo, un verdadero evangélico y un verdadero hijo de Dios, mi amado hermano, es como un árbol bien plantado, decía el salmista, que está junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y que todo lo que hace prospera. Está bien arraigado a Cristo, está bien arraigado a la palabra, está bien arraigado al Espíritu Santo, y el que lo guía día con día es el Espíritu de Dios, dándole conocimiento. Por último, Colosenses 1:9, por favor. Colosenses 1:9. Colosenses 1:9, ¿dicen amén? Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia, ¿qué, mi amado hermano? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto, ¿qué, mi amado hermano? ¿En toda qué? Y creciendo en el conocimiento de Dios. Por eso quiero pedirle a las hermanas, crezca más en el conocimiento de Dios. Si usted hay algo que no entiende, haga que su vida crezca más en el conocimiento de Dios. Hermanos, crezcan en el conocimiento de Dios, porque si somos verdaderos hijos de Dios, debemos de sujetarnos, debemos de ser fieles, pero ante todas las cosas debemos de dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Dígale al hermano que está a su par, deja que el Espíritu Santo te guíe, porque nosotros somos hijos de Dios. Cada vez que tú ayunes o sientas en tu corazón que tienes que ayunar, hazlo, porque es el Espíritu Santo el que te está haciendo sentir eso. Cada vez que tú sientas algo en tu corazón que tienes que hacer por la obra, que tienes que hacer por tus ministros, que tienes que hacer por tu hermano, hazlo. ¿Sabe usted qué me dijo un día un hermano ministro? Es que viera que yo vi que un hermano se estaba portando mal, pero me dio pena decirle. Yo sentí en mi corazón que lo tenía que hacer, pero me dio pena. Hazlo. Que no te dé pena, porque el que te está diciendo que lo hagas es el Espíritu Santo. ¿Y sabes por qué? Porque la Biblia lo dice: alentaos los unos a los otros, amaos los unos a los otros, respetaos los unos a los otros y orad los unos por los otros. Si tú en tu casa sientes en tu corazón ponerte de rodillas y orar por tu hermano, por tu ministro, por la obra, por tu vida, por tu familia, no te detengas. Cada cosa que tú sientas en tu corazón hacer por la palabra de Dios, es el Espíritu Santo el que te lo está pidiendo. No te detengas. Cumple con lo que Dios te ordena y sujétate a la sagrada. Mi amado hermano, todo aquel que es verdadero hijo de Dios no le dice no a Dios, se sujeta a Dios y cumple con lo que Dios le ha pedido. Que Dios me los bendiga a todos y que la paz de Dios esté con ustedes. Dele un abrazo fuerte al hermano que está a su par y dígale: hermano, sujétate a la palabra. Déjate guiar por el Espíritu Santo creyente y no permitas ni que tu carne, ni tus pasiones, ni tus pensamientos, ni tus sentimientos te gobiernen. Puede sentarse. Muchas gracias.